Vamos a hacer la segunda ponencia, que va a ir sobre la extinción de aprovechamientos hidroeléctricos y sobre caudales ecológicos. La va a hacer Raquel Zuera, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, máster en la Escuela Jurídica con especialidad en Derecho Administrativo y es socia de Barrillero y Asociados. Y lleva 17 años de experiencia con temas de ley de aguas. O sea, realmente es una de las personas más expertas en estos temas. Y ya le doy la palabra a ella, pon la presentación y nos empiezas. Muchísimas gracias, Pablo. En primer lugar, agradeceros la invitación que habéis hecho desde Urban para que el bufete Barrillero y Asociados pueda estar esta tarde participando de estas jornadas, que es un honor y un placer. Y nos disculpamos porque nuestros compromisos laborales pues, no nos han permitido, ¿no? estar presentes allí con vosotros. Y entonces vamos a comenzar con nuestra ponencia, que trata sobre dos temas que están de bastante actualidad. De hecho, es que tenemos un montón de clientes que ahora vienen con estas dos preocupaciones, ¿no? ¿Qué pasa a la hora de la extinción de mi concesión, de mi aprovechamiento hidrológico y sobre todo el efecto fundamental, cuáles van a ser sus efectos, qué va a ser en la reversión y el otro también de moda, que es el establecimiento o imposición a veces del régimen de caudales ecológicos. Entonces, comenzando por la primera ponencia, que es la de la imposición de caudales, perdón, la de la extinción y reversión, comenzaremos por eso. Un segundito, por favor. Vale. Pues comenzaremos diciendo que España cuenta con una capacidad instalada para la producción de energía hidroeléctrica de 20.300 megavatios, representando casi el 20% del parque energético nacional. El 78% del agua embalsada para generar energía se concentra en 5 comunidades autónomas: Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón. La construcción y explotación de estas infraestructuras corresponde, como bien conoceréis, a concesiones otorgadas a privados por periodos prolongados de hasta 75 años. Sin embargo, y aquí viene la problemática, muchas de estas concesiones están expirando, provocando la debida reversión, ¿no?, de las infraestructuras al Estado, sobre todo por la forma en que puede producirse esa reversión. En total, hasta el 2030 se revertirán concesiones que suman 950 megavatios de capacidad. Y esta reversión, lógicamente, plantea importantes desafíos económicos, industriales, sociales, ambientales y jurídicos. Va a haber reducción de la producción energética, aumento de los precios de energía, deterioro de las instalaciones hidroeléctricas y qué pasa con el futuro de las minicentrales. Este proceso de reversión debe ser ordenado y ajustarse a las necesidades del panorama energético nacional global. Es decir, la gestión adecuada de este proceso de reversión es crucial para minimizar los desafíos y aprovechar las oportunidades, garantizando así una transición eficiente y beneficiosa para la sociedad y el medio ambiente. Tenemos un decorado con 3 escenarios. Uno de los factores que determina la complejidad del marco regulador de las reversiones de estos aprovechamientos hidroeléctricos es la presencia de 3 dimensiones materiales que exigen adoptar 3 perspectivas jurídicas para abordar y resolver los problemas legales que surgen. Por una parte tenemos la normativa sobre aguas, que es muy relevante para las reversiones de aprovechamientos hidroeléctricos y se compone principalmente, que todos los conoceréis, por el texto refundido de la Ley de Aguas, por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y por los planes hidrológicos de cada demarcación. Estas normativas, respaldadas por la Constitución, reflejan un claro predominio estatal y una participación autonómica limitada. Aunque las comunidades autónomas pueden tener competencias en proyectos hidráulicos de interés regional, el Estado tiene la competencia exclusiva para la legislación, ordenación y concesión de recursos hidráulicos cuando las aguas atraviesan más de una comunidad autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas que afecten a más de una comunidad. La normativa también permite la construcción y operación de las centrales hidroeléctricas que sean realizadas por sujetos privados mediante las conocidas concesiones demaniales,
y este régimen concesional es considerado adecuado para armonizar los intereses públicos, los empresariales y de los consumidores, ya que permite el uso privado de bienes demaniales para la producción de energía eléctrica bajo la supervisión de la Administración, que a su vez recibe ingresos fiscales durante la concesión y las instalaciones al finalizar esta. El régimen concesional también aborda la reversión de los aprovechamientos hidroeléctricos. Al final de su concesión, aunque, y esta es la pena, las reglas parecen más enfocadas en el otorgamiento de nuevas concesiones que en su renovación. La revisión es gratuita para la Administración y obligatoria, gestionada, como sabéis, por el organismo de cuenca competente tras una consulta pública, y debe incluir una propuesta sobre el futuro del aprovechamiento, que puede determinar la continuidad de la explotación, la asignación de la titularidad de las infraestructuras, la gestión o la demolición. Si se opta por continuar por la explotación, se debe tramitar un contrato de servicios o un concurso público. De forma resumida, los pliegos de las bases de concurso deben incluir el objeto y régimen de uso del embalse o canal, las condiciones hidráulicas, el plazo máximo de la concesión, el canon anual y su cálculo, y aquí viene una cuestión importante, que luego veremos la problemática que plantea con las actuales. Debe incluir las medidas de garantía para la reversión de las instalaciones en condiciones de conservación y la máxima utilización posible de la energía obtenida. Luego nos encontramos con el derecho del sistema eléctrico, que es otra rama del derecho implicada en este tema de las reversiones. Debemos distinguir además una disociación de los títulos administrativos necesarios para habilitar estas operaciones, porque tenemos el título de manial para embalsar y turbinar caudales correspondiente a la autoridad estatal en cuencas intercomunitarias, y el título industrial para el funcionamiento de las instalaciones hidroeléctricas correspondiente a la administración autonómica según la potencia instalada. Un aspecto destacado de esta regulación es la proclamación de la necesidad de garantizar el suministro de energía eléctrica, adecuándolo a las necesidades de los consumidores en términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y mínimo coste. Por esta razón, precisamente, estáis sujetos o están sujetos, y estáis vosotros como titulares de minicentrales, a autorización administrativa para la puesta en funcionamiento, para la modificación, para el cierre temporal, para la transmisión y para el cierre definitivo de las instalaciones de producción. Y además estáis obligados a mantener la explotación y capacidad de producción en todo momento, y en caso de suspensión reiniciarla en menos de 3 años, bajo pena de caducidad del permiso de acceso a la red. Aquí un inciso: menos de 3 años, salvo causa justificada ajena a vuestra voluntad que impida continuar el mantenimiento de la explotación. Para la producción eléctrica de minicentrales existe una normativa específica, que es el Real Decreto 916/1985, que establece un procedimiento abreviado para concesiones y autorizaciones administrativas para instalaciones hidroeléctricas con potencia nominal no superior a 5.000 kilovoltamperios, que aproximadamente son 4,5 megavatios. Este procedimiento se acumula en único expediente las autorizaciones industrial e hídrica, y basta un único informe de la Administración competente en energía para obtener la concesión del uso de las aguas. Y por último nos encontramos con el tercero de los escenarios, de los decorados, que es el derecho de los contratos del sector público. Disculpad que lo mío no es poner las diapositivas, como estáis pudiendo observar. Y el derecho de los contratos del sector público, que es el tercer grupo normativo relevante para los procesos de reversión de aprovechamientos hidroeléctricos. Se refiere a la contratación pública. Aunque las concesiones de aguas para ese uso hidroeléctrico tienen una regulación específica, en esta fase de reversión que estamos estudiando dependen de la normativa que permite su explotación por sujetos privados bajo derecho público, la Ley de Contratos del Sector Público.
A nuestro juicio, este enfoque está criticado, debe ser criticado porque recurre sistemáticamente a los contratos de servicios sin explorar otras figuras contractuales ajenas a la ley, a esta ley de contratos, como pueden ser los contratos de explotación de bienes patrimoniales o de arrendamiento de instalaciones. Alternativamente, se podrían considerar contratos de concesión de obras que permiten la conservación y mantenimiento de infraestructuras a cambio del derecho a explotarlas, incluyendo obligaciones de modernización y adecuación. En cuanto a los procedimientos de licitación, muy brevemente diremos que existen 4. El procedimiento abierto para los contratos de servicio, que es el general, el procedimiento restringido, preseleccionando empresas según su solvencia, el procedimiento negociado sin publicidad, que es en circunstancias específicas como la concertación de un servicio en condiciones especialmente ventajosas con un proveedor que cese en sus actividades comerciales, y el procedimiento negociado con publicidad si la operación de las centrales revertidas requiere un proyecto o solución innovadora o presenta una naturaleza compleja que justifique un procedimiento más flexible. Y nos encontramos ya que extinta la concesión por transcurso del plazo concesional, tenemos 2 posibles desenlaces: la nacionalización o la privatización. 3 opciones. Una vez producida la reversión, tienen los organismos de Cuenca. Pueden detener las operaciones de las centrales, operarlas con sus propios recursos o licitar contratos de servicios para su operación, mantenimiento y gestión de incidencias. Una cuarta opción que se nos ocurre sería la de permitir la explotación, y además que entendemos que debería de regularse, y la defendemos en algunos casos, sería permitir la explotación provisional de las centrales por el concesionario saliente hasta que se tome una decisión definitiva sobre su destino. En caso de optar por esta explotación provisional, entendemos necesario definir un esquema de reparto de costes y beneficios, así como homologar las condiciones económicas y operativas de estas soluciones transitorias, debido precisamente a la falta de normas específicas y a la dificultad de aplicar las existentes. Nos encontramos muchas veces con que desde que se declara extinto el derecho concesional hasta que se finaliza el procedimiento de reversión, el concesionario saliente no sabe qué hacer. Entonces, entendemos que esta figura es necesaria. En todo caso, lo que resulta indudable es la posibilidad y conveniencia de anticipar la activación de estos procesos de transición a la nueva titularidad al momento de la reversión, conforme a lo dispuesto en los artículos 153.2 y 164.1 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Es decir, en ese periodo de 3 años en los que ya no se admiten soluciones de aumento de plazo concesional o se pueden iniciar ya los expedientes de extinción, sería un plazo prudencial para anticiparnos y sobre todo pues para proponer a la administración actuante esa situación de explotación provisional. Pero no es la reacción inmediata la que nos interesa, sino en realidad lo que nos interesa es el desenlace definitivo de la trama planteada en torno a las instalaciones. Es decir, ¿qué ocurre en cuanto a la reversión? Tenemos, como hemos dicho antes, los 2 desenlaces. La nacionalización, que actualmente existen más de 50 centrales hidroeléctricas con una potencia instalada total de 250 megavatios que son explotadas directamente por el Estado, principalmente a través de las confederaciones hidrográficas. Y en este sentido debemos hablar del concepto de explotación directa, que puede interpretarse tanto de una manera estricta como amplia. En sentido estricto, implicaría que las entidades públicas, como los organismos de Cuenca, gestionen las instalaciones con sus propios recursos, lo cual no es factible hoy en día, debido a sus propias funciones legales asignadas a estos organismos, que no incluyen la producción de energía. Por lo tanto, para realizar esta función, lo que necesitarían es autorización e inscripción en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica, con todas las obligaciones que vosotros bien conocéis correspondientes. La explotación directa también podría llevarse a cabo mediante encargos a medios propios, utilizando empresas públicas asociadas a los organismos de Cuenca.
pero esto requeriría ampliar sus objetos sociales o reinterpretar los existentes para incluir la gestión de las centrales revertidas dentro del concepto de gestión de obras hidráulicas. Y en un sentido amplio, la explotación directa incluye las colaboraciones público-privadas, debido a la insuficiencia de medios reconocida por los propios organismos de cuenca. Esta explotación se realizaría a través de contratos de operación, mantenimiento y gestión de incidencias que son similares por sus peculiaridades a las nuevas concesiones. Y por otra parte, tenemos otro posible desenlace, que es la privatización. Las diferencias entre la gestión directa de las centrales hidroeléctricas realizadas por los adjudicatarios de servicios y la gestión indirecta realizada por los concesionarios es simplemente nominal, es decir, lo importante es el diseño interno del vínculo contractual. En la gestión directa, que es el contrato de servicios, los concesionarios salientes o nuevos interesados pueden elevar a los organismos de cuenca una instancia de reocupación de las centrales revertidas. Para ello deben presentar un proyecto que exige el artículo 134 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Y en la gestión indirecta, es decir, en la concesión, los organismos de cuenca licitarán una nueva concesión hidroeléctrica, debiéndose en este caso poner atención a la articulación de los procedimientos que hemos comentado antes, concesional y autorizatorio industrial. La solución concesional entendemos que ofrece un plusvalor del mantenimiento de los ingresos fiscales para los municipios afectados y los organismos de cuenca, que estos quedan como simples ejercedores de su papel supervisor de los aprovechamientos y perceptor de sus réditos. Y como contrapartida debemos destacar la relativa inseguridad jurídica a la que han quedado abocadas todas las concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos que utilizan agua embalsada, tras la reforma del artículo 55.2 del texto refundido de la Ley de Aguas. Aunque este artículo solo rige para embalses de capacidad inferior a 5 hectómetros cúbicos, la posibilidad de imponer y de variar cada año el régimen mínimo y máximo de caudales ecológicos medios mensuales a desembalsar en distintas situaciones o cada mes el régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas supone un factor condicionante del plazo y del cargo concesional a tener en cuenta, entendemos, en los eventuales pliegos de la licitación para que todos los futuros o los aspirantes sean conocedores de este riesgo. Y finalmente llegamos al tenor. Es decir, en el marco de la política energética nacional, las centrales hidroeléctricas son vitales y eso no hay duda ninguna para alcanzar el objetivo de superar el 74% de generación eléctrica renovable para el 2030. Frente a la propuesta que hay de desactivar y de desmantelar las centrales hidroeléctricas revertidas, debemos destacar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de 2021-2030, que subraya la necesidad de mantenerlas operativas tras el fin de sus concesiones existentes. Y eso por una razón clara. Cada central hidroeléctrica, sin importar su tamaño inicial o rendimiento, representa una oportunidad económica significativa, dado que están completamente amortizadas y pueden ser modernizadas si es necesario. Y en un contexto precisamente de precios energéticos crecientes y estancamiento en la instalación de nueva potencia hidroeléctrica, estas centrales revertidas son intrínsecamente rentables y contribuyen a la mejora ambiental y a mantenerse en funcionamiento constante con obligaciones asociadas de restauración y cuidado de cauces y veredas. Para optimizar su gestión, se propone utilizar mecanismos jurídicos que agilicen el proceso de reversión y permitan mantener la producción activa mediante colaboraciones público-privadas, incluso que sea la propia concesionaria, si es que así le interesa, la que pueda reocupar la central, que será la que mejor conozca su funcionamiento y su rendimiento. Esto implica la suscripción de contratos con entidades privadas especializadas para operar y mantener las instalaciones de manera eficiente y competitiva. Además, sugerimos la tramitación de autorizaciones, lo que hemos hablado antes, temporales de explotación, con la correspondiente reserva de manial, asegurando así claridad en los instrumentos jurídicos aplicables y atención al diseño de elementos esenciales que volvemos a repetir, plazo y precio, adaptado a las condiciones específicas de cada central y al mercado energético.
Y por último, hemos pensado en dos cuestiones que entendemos, prácticas que entendemos de interés. Luego, si surgen más dudas, por supuesto que encantada de poder resolverlas, que son las que siguen. Cuando finaliza el plazo de concesión, si el título concesional no prevé las condiciones en que debe tener lugar la reversión, el texto refundido de la Ley de Aguas y su reglamento dicen que revertirán a la administración competente gratuitamente y libres de cargas cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, quedando el resto en propiedad del concesionario. La cuestión es que el artículo 165 bis, apartado 1 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, prevé que en el caso de aprovechamientos hidroeléctricos el informe del servicio incluirá una propuesta razonada sobre el futuro del aprovechamiento a extinguir, que incluya, entre otros aspectos, recomendaciones, y aquí está el quid de la cuestión, sobre la continuidad de la explotación, la adscripción de la titularidad de las infraestructuras e instalaciones y sobre la gestión o, en su caso, demolición de las infraestructuras e instalaciones que debe revertir al Estado. Por lo tanto, al extinguirse el derecho concesional, revertirán al Estado gratuitamente y libres de cargas cuantas obras hubieran sido construidas dentro de dicho dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento. Y si en dicho momento la Administración Hidráulica considera posible y conveniente la continuidad del aprovechamiento, puede exigir al concesionario la entrega de los bienes objeto de reversión en condiciones de explotación, o por el contrario, si la considera inviable, pues puede exigir la demolición de lo construido de dominio público con el consiguiente coste económico. ¿Qué ocurre en esos supuestos? ¿Cómo debemos actuar? Pues bueno, la cuestión debe resolverse en atención al caso concreto, pero de una manera general, para el supuesto que el organismo de Cuenca decrete la entrega de los bienes en condiciones de explotador, entendemos, y así lo defendemos, que esta entrega lo es en las condiciones en las que la central se encuentra en el momento en que tiene lugar la extinción del derecho concesional. Es decir, en la primera fase, cuando se extingue por el transcurso del plazo de la concesión, cuando se extingue el aprovechamiento, y no cuando finaliza el expediente de reversión, porque claro, como hemos dicho, entre uno y otro expediente pueden pasar muchos años. Y en el eventual supuesto en que acaezca la extinción, cuando la central se encuentre en desuso, la línea argumentaria girará en torno al incumplimiento de la Administración de sus obligaciones de supervisión. Es decir, su desidia no nos puede afectar como concesionarios, quienes debemos defender, a su vez, la concurrencia de causas no imputables a nuestra voluntad que han provocado la falta de explotación de la central y que se encuentre en desuso. Y para el supuesto contrario, es decir, que el organismo de Cuenca decrete la demolición, el esfuerzo del concesionario debe desplegarse en dos momentos. Uno, en el trámite de audiencia, que ya conoceremos tal propuesta, y por ello tenemos que convencer a la Administración Hidráulica de que es posible y conveniente la continuidad del aprovechamiento, y posteriormente, notificada la resolución, la defensa tiene que ir encaminada, si es posible, a la no aplicabilidad con carácter retroactivo de esa disposición legal que faculta a la Administración para adoptar dicha determinación, precisamente al ser perjudicial para el administrado. Y en todo caso, en función del coste de la demolición, deberemos invocar el principio de proporcionalidad y de justo equilibrio. Y otra de las cuestiones que nos parece de interés es que lo que hemos dicho, que suele ser normal que entre la declaración de caducidad del aprovechamiento por el transcurso del plazo concesional y la finalización del expediente de reversión, pues transcurre mucho tiempo. Entonces, claro, nos planteamos cuáles son las obligaciones y derechos del concesionario saliente. ¿Debemos mantener la central? ¿Podemos explotarlas? ¿Qué momento debemos tener en cuenta para fijar el buen estado y las condiciones de explotación de los bienes para su reversión al Estado? Pues nuestro consejo es que, extinto el derecho concesional por expiración del plazo, se levante un acta de presencia notarial y protocolización de fotografías para dejar constancia del estado de los bienes en ese momento, en orden a la reversión. Y respecto a las otras dos cuestiones, pues hay que mantener la central, podemos explotar, pues la respuesta depende de la voluntad del concesionario. Es decir, en caso de que no nos interese la continuidad de la explotación, nuestra recomendación es notificar al organismo de Cuenca advirtiéndole de que, transcurrido el plazo legalmente previsto para que se tramite y finalice el expediente de reversión, salvo causa justificada, se dejará de explotar
y por tanto de mantener la explotación, la central. Y en caso contrario, si nos interesa la continuidad de la explotación, recomendamos seguir con el mantenimiento o conservación de la central sin necesidad de notificar absolutamente nada a la Administración. Y en tal caso, el derecho a seguir explotando la central se ve amparado precisamente por la obligación de seguir manteniéndola, dada la desidia del organismo de Cuenca en la tramitación en plazo y forma del expediente de reversión. Y estas son las dos cuestiones prácticas que luego, si tenéis más, pues las abordaremos encantada. Sí, te oigo. Vamos a la segunda, vamos a hablar de tiempo. Sí, nada. Lo posible y nos centramos en las últimas preguntas que de verdad. Eso es. Exacto. Bueno, somos los caudales ecológicos y realmente el establecimiento de ellos o lo que está pasando ahora, el proceso de concertación, ¿no? Es posible, entendemos nosotros que es posible el proceso de concertación. Vamos a ir, de hecho, a la diapositiva, a esta que es la fundamental. La regulación de aguas dice que en aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condiciona las asignaciones y reservas del plan hidrológico, el proceso de concertación debe abarcar todos los niveles de participación: información, consulta pública y participación activa. Y en el caso contrario, es decir, cuando el régimen de caudales ecológicos no condicione las asignaciones y reservas del plan hidrológico, el proceso de implantación se puede saltar el tercero de los niveles, que es el de participación activa. Sí, pero ojo, es decir, cuando no quedan condicionadas las reservas y asignaciones del plan hidrológico, el proceso de concertación, como hemos dicho, puede abarcar únicamente los dos previos niveles, de información y de consulta pública. Pero cuando en dicho escenario se dan una serie de circunstancias y en atención a los principios que rigen el actuar de la Administración, el organismo de Cuenca debe sí o sí desarrollar el tercer nivel, que es el de participación activa. Efectivamente, el titular durante todo el periodo concesional queda obligado a respetar los caudales ecológicos que en cada momento establezca el plan hidrológico de Cuenca que se encuentre vigente. Pero lo anterior no obsta para que cuando existan modificaciones sustanciales, como las derivadas de la implantación de nuevos caudales ecológicos, deberán seguirse los procedimientos de revisión concesionales o de abono de la indemnización correspondiente. Y así lo ha dicho y ha sido claro el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de noviembre de 2023. Y como decía Pablo, vamos a las cuestiones prácticas, que son las siguientes. Obligatoriedad del nuevo caudal ecológico. ¿Cuándo debo cumplir el nuevo caudal ecológico? ¿Con la publicación del plan hidrológico o con la notificación personal que me hacen a mí como concesionario? La Administración Hidrológica defiende que la obligación de cumplimiento del nuevo caudal lo es con la publicación del plan hidrológico, y para ello se fundamentan en el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que permite la notificación mediante publicación de la resolución disposición de que se trate. Pero no, y nosotros lo hemos invocado y nos han dado la razón. Cuando existen administrados directamente afectados que ostenten interés legítimo y directo, ya que la resolución disposición afecta su esfera jurídico-patrimonial, tal publicación no sustituye ni puede sustituir la notificación personal al propio administrado. Por lo tanto, la respuesta es que la obligatoriedad de nuevo caudal ecológico, como me afecta a mi esfera jurídico-patrimonial, lo es con la notificación al concesionario, es decir, a mí, de ese nuevo caudal ecológico. Tiene lugar una afectación grave. ¿Se puede realizar una reclamación judicial por la pérdida económica? Pues dependerá del supuesto concreto de que se trate. Si dicha afectación grave está o no justificada en relación con el interés público concurrente. Ahora bien, si a pesar de que dicha afección se encuentra justificada, si esta provoca la quiebra del justo equilibrio, recomendamos reaccionar contra la misma. Primero, vía administrativa, y si no existe, provocar que la Administración emane una resolución administrativa para ver si existe margen de negociación y, en su defecto, recurrir a la vía judicial. Y la última de las cuestiones de interés es la publicación del establecimiento de un caudal ecológico que me perjudica
sin que el organismo de Cuenca realice el proceso de concertación. ¿Qué puedo hacer? Pues ante tal situación, y esto es pendiente porque claro, todo esto responde a una casuística, se recomienda lo mismo. Si no existe, provocar una resolución administrativa para poder impugnarla en dicha vía y forzar una negociación. Y si no fuera posible, agotada la vía administrativa, queda expedita la vía judicial. Debemos recordar que el proceso de concertación es un acto reglado, es decir, la Administración debe seguir el procedimiento legalmente establecido. No tiene absolutamente ningún margen de discrecionalidad. Y bueno, he intentado resumir, Pablo, para ajustarme al tiempo. Disculpad. Perfecto. Muchas gracias. A vosotros. Lo mismo que... Lo mismo que en el caso anterior, si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano y ya se la digo yo a Raquel. Son temas muy concretos, pero bueno. Pablo, trasládate a Raquel, por favor. ¿Existe algún precedente ya de reversión que haya caído en el concesionario actual? Sí, Raquel, le están preguntando a ver si hay algún precedente, existe algún caso de alguna reversión que haya ido al concesionario actual. No muchas, pero un par de ellas sí. Un par de supuestos sí. Es difícil, ¿eh? Es difícil. ¿En mini hidráulica? Sí, en mini hidráulica o te refieres a... Mini hidráulica. Mini hidráulica en este caso. Te recomiendo llamar a Raquel directamente y que Se acabó. No, pero está bien. Entiendo la pregunta aquí. Sí, no, a ver, es muy difícil porque la administración lo que quiere pero en este caso, en estos dos casos concretos, era necesario casi que se hubiese la concesionaria saliente. Lo único, lo que yo por resumir un poquito lo que ha dicho Raquel, los caudales ecológicos nuevos que se van implantando depende un poquito de la afección que te hagan. Así que hay que ser conscientes de que si tienes una afección grave en tu instalación, si económicamente supone, hay una forma de defenderse. Exacto. No hay por qué asumirlo ni admitirlo. O sea, tú te puedes defender y legalmente la ley nos ampara. Nos lo tiene que comunicar directamente y lo tiene que hacer por el proceso de reversión, y en el caso de que sea realmente grave y nos lleve a una situación de crisis, podemos hacer una reclamación patrimonial sobre ello. Entonces, es importante que lo tengáis. En la mayoría de los casos, yo por lo menos la mayoría de los que veo, los casos ecológicos no están suponiendo unas afecciones muy graves, sino relativamente pequeñas, pero en el caso que os ocurra, saber que se puede defender perfectamente. Vale. Pues gracias, Raquel. Te dejamos ya y seguimos con las ponencias. ¿Vale? Muchas gracias, un placer. Hasta luego.